Lo último que ha pasado es que los rusos han logrado dar un gran golpe precisamente a las fortificaciones ucranianas en Avdiivka. Debemos recordar también que estas fortificaciones tienen casi 10 años ya. Son fortificaciones de las mejores que tiene Ucrania y concretamente en esta zona, en esta planta, pues los ucranianos, los rusos han logrado tomarla. Lo más destacable de esta parte es que los rusos con un solo ataque, con un solo empuje, pues han logrado tomar esta zona, esta planta de tratamiento. ¿Qué significa esto? Que las fortificaciones ucranianas pues ya están comenzando a caer, que la situación se complica aún más para Ucrania. Probablemente desde el bando ucraniano se tenía alguna esperanza de que las fortificaciones logren contener algo más al ejército ruso, pues vemos que no es así. Vemos que el empuje, y esto es muy importante porque desde Occidente se sigue sin entender esto, el empuje de la masa rusa, sobre todo en blindados y también en tropa, sobre todo los Storm Z, estos reclusos que están sirviendo en el ejército para de esta manera que se les indulte la pena, pues está logrando que las fortificaciones ucranianas pues caigan. Como ya habíamos visto el día de ayer, pues también están usando técnicas tácticas los rusos de la Primera Guerra Mundial, es decir, cavar túneles debajo de las trincheras y volarlas. Sobre todo esto se hizo más o menos por esta zona industrial, y ahora con un solo empuje se ha logrado romper las defensas ucranianas y se ha tomado esta planta de tratamiento. Esto nos demuestra una cosa, que las fortificaciones ucranianas pues no están teniendo digamos el suficiente respaldo en municiones, hombres y apoyo artillero como para resistir las oleadas de fuerzas blindadas y de infantería que están logrando lanzar los rusos. Ahora, esto está muy cerca de esta zona boscosa, donde probablemente la infantería ucraniana se repliegue y a continuación los rusos usen munición incendiaria. Como ya estamos viendo, esta rutina de munición incendiaria para quemar ciertas zonas boscosas para así causar bajas en infantería se produce después de las retiradas de los ucranianos de sus líneas fortificadas. La toma de esta planta de tratamiento, que está muy cerca de esta zona industrial, pues significa una nueva ruptura, significa que ya se aproxima de toda forma pues el combate en la zona residencial. Pero ¿cuál es lo importante en el combate en la zona residencial, a diferencia de zonas industriales o de plantas? Que en las zonas residenciales vamos a ver un escenario idéntico al de Bakhmut. Es decir, la utilización de mucha infantería, la utilización de mucha artillería para prácticamente barrer los edificios y un constante desgaste de ambos bandos. Pero en este caso ya se sabe que el personal femenino está comenzando a integrar las tropas ucranianas que están en la línea de combate. Esto demuestra que Ucrania pues está teniendo una escasez grave en mano de obra, y en este contexto pues el bando que sufra pérdidas, que no necesariamente sufra más pérdidas, sino que aunque sufra pérdidas en paridad, pues el más perjudicado en esto sería Ucrania, que no necesita en este momento tener graves pérdidas porque tiene una grave crisis de mano de obra, al punto tal que están comenzando a llevar al frente a mujeres. Esto significa que lo que se estaba planeando por parte de Rusia, que era este asunto de la desmilitarización de Ucrania, es decir, dejarlos sin militares, pues comienza a tomar forma. Desde el comienzo sabíamos que todo este asunto no se iba a resolver en semanas ni en meses, sino era una cuestión de años, porque debemos recordar una vez más cómo plantea la guerra. Los rusos plantean guerras a largo plazo, guerras de desgaste. En cambio la OTAN lo plantea en guerras de movimientos, es decir, guerras rápidas. En este asunto pues se esperaba desde Occidente, sobre todo desde la OTAN, que Ucrania, con el material que les proporcionó la OTAN, con el entrenamiento, el financiamiento, pues dieran golpes decisivos, cambiaran la ofensiva de Zaporilla pues a una guerra de maniobras, y esto se debería hacer pues con bastante rapidez, ¿no? Como dijo el general Zaluzny, pues de acuerdo a los manuales de la OTAN, se debía avanzar en la contraofensiva al menos 30 kilómetros al día. Bueno, nada de eso pasó. Rusia impuso la guerra de desgaste, y la guerra de desgaste se desarrolla en años, no en días o en semanas o en meses, sino en años. Y ya nos vamos para el tercer año en todo este asunto.
lo que hace suponer que ya se puede ver al final de esto, un colapso probable si todo sale mal para Ucrania, un colapso del ejército ucraniano. Es decir, por más que Occidente pues les continúe dando tanques, dinero y entrenamiento, si se quedan sin tropas, sin soldados, sin reservas, pues ya no van a poder hacer mucho frente a la superioridad numérica que tiene Rusia y sobre todo a la superioridad artillera que tiene Rusia, que siempre se ha mantenido. Es en este contexto que uno esperaría que, por ejemplo, las defensas en Zaporilla, pues en que diga las defensas en Avdiivka, estas líneas de trincheras que tienen casi por 10 años, que eso es lo mejor que tiene en trincheras en este momento Ucrania, en Avdiivka, pues podrían resistir algo más. Llama la atención que en un solo ataque los rusos hayan podido tomar esta planta de tratamiento. Pues esto marca que se está comenzando a derrumbar muy probablemente las fuerzas que están atrincheradas aquí, no están teniendo el suficiente respaldo en cuanto a logística y por eso pues los rusos están comenzando a tomar esto. También es cierto que Rusia está lanzando oleadas de blindados y oleadas de infantería, sobre todo los Storm Z, pero bueno, sabemos que ese es el estilo de hacer la guerra de Rusia. Usan lo que tienen es bastante masa, bastante material y mano de obra, pues entonces cada país usa lo que tiene. Por ejemplo, en Occidente se presta bastante atención a la tecnología porque, bueno, al ser países ricos pueden financiar desarrollos tecnológicos. Sin embargo, Rusia, al tener gran cantidad de mano de obra y una capacidad industrial heredada de la Unión Soviética, que fue diseñada pues para guerras de alta intensidad, guerras largas de desgaste, pues usan oleadas de blindados y oleadas de infantería. Lo que consigue es saturar las defensas ucranianas por más que estén en trincheras y terminan rompiéndolas. Vemos así que, una vez más, contrario a lo que nos decía Occidente acerca de Ucrania, que iba a terminar derrotando a Rusia por la ayuda de la OTAN, pues no se está cumpliendo. Al cabo de los años vemos que todas las especulaciones por parte de Occidente se están volviendo nulas y resulta que el estilo ruso de hacer la guerra, que es el estilo soviético, pues está dando resultados. Es importante que haya colapsado rápido esta parte de las trincheras. Ahora vámonos a la zona, por ejemplo, de Krinky. En Krinky, en Kherson, en Donetsk, en el Dnieper, sabemos que ya se está comenzando a ver que esto no va a prosperar muy bien, por más que se quiera decir que esta zona promete. A ver, las fuerzas rusas comienzan a atacar por los flancos, la infantería, como es obvio, se concentra más en el centro de la franja y comienzan un bombardeo de artillería. Desde un comienzo, si no había una adecuada línea logística sobre el río Dnieper y sobre estas islas que son zonas pantanosas, pues no iban a poder llevar la suficiente tropa, menos blindados con su adecuada logística. Y si no se amplía esta franja a una zona mucho más grande, pues es difícil que se puedan concentrar tropas aquí para realizar operaciones que representen un objetivo estratégico, o sea que desde esa zona puedan lanzarse hacia el objetivo estratégico que puede ser Crimea.